Milán. Es la mayor área metropolitana de Italia y el segundo municipio de Italia por población. 1.300.000 en 2017, después de Roma. Capital de la ciudad metropolitana de Milán y de la región de Lombardía. Se encuentra ubicada en la llanura padana, una de las regiones más desarrolladas de Italia. En 2008, el PIB de la ciudad se estimó que era de 366.000 millones de euros, según el INSEE, siendo el segundo más alto de Europa después de la región de París. Milán, como capital económica e industrial de Italia, tiene el aspecto y las características de una metrópolis moderna, rascacielos, célebre el rascacielos Pirelli, construido en 1959, edificios de cristal y metal y grandes almacenes. En la ciudad se encuentra la Pinacoteca de Brera, uno de los mayores museos de Europa, fundada en 1809 por Napoleón Bonaparte como hermano italiano del Louvre. Destaca también la obra maestra de Leonardo da Vinci, la pintura mural La Última Cena y diversos monumentos románicos, sobre todo iglesias y basílicas, que hacen de Milán la capital del románico lombardo. Milán fue fundada por los celtas del norte de Italia con el nombre de Medelan alrededor del año 400 a.C., siendo más tarde conquistada por los romanos en 222 a.C., quienes la llamaron Mediolanum. Una de las explicaciones etimológicas más extendidas considera que estos nombres significan Tierra del Medio, bien porque la ciudad se encuentra entre los Alpes y los Apeninos, o bien porque se halla en el centro de la llanura de Lombardía, entre dos importantes ríos, Tesino y Adda. Desde el periodo romano, el desarrollo económico milanés se vio favorecido por la situación en que se encuentra la ciudad, cruce entre las arterias de comunicación principales de la zona del Po. En el año 292 después de Cristo, pasó a ser capital del Imperio Romano, y posteriormente, tras su división, del Imperio Romano de Occidente entre los años 395 y 402 después de Cristo. En 450 la ciudad fue saqueada por los hunos. La Catedral de Milán, en italiano Duomo, que proviene del latín Domus Dei, o sea, Casa de Dios, es de estilo gótico, con fachada neogótica. La construcción de la catedral se prolongó durante 5 siglos. Fue comenzada en 1387 con proyecto de un arquitecto desconocido, bajo la dirección de Simone da Orsenigo. A la plaza se asoma el Broletto Nuovo, un ejemplo de los antiguos palazzi della Regione, erigido en 1233 por el podestà Oldrano de Treseno, la pintoresca Logia de los Osii, construida en 1316 por Matteo Visconti, el Palacio de las Escuelas Palatinas, barroco, siglo XVII, y la Casa de los Panigarola, gótica. La Galería Víctor Manuel II, junto a la catedral, está cubierta con grandes bóvedas de vidrio en forma de cruz latina, donde se encuentran algunos de los cafés y comercios más conocidos de la ciudad. Fue proyectada en la segunda mitad del siglo XIX por Giuseppe Mengoni. La Plaza Mercantí. A pocos pasos de la catedral se conserva esta prueba silenciosa y recogida del medioevo en Milán. El Teatro alla Scala, el teatro de ópera más grande del mundo. Templo de la lírica italiana y mundial, escenario de representaciones memorables de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini y de los triunfos de Toscanini. Fue construido en el 1778 y se estrenó el 3 de agosto con una ópera del gran músico italiano Antonio Salieri e l'Europa riconosciuta. Vía Manzoni, Vía Montenapoleone y Vía del Gesù, donde se encuentra el Museo Bagatti Valsecchi, una casa-museo inspirada en los palacios señoriales del Cinquecento lombardo, decorada con objetos y muebles renacentistas italianos. El Arco della Pace. El monasterio de Santa María de las Gracias. La iglesia fue comenzada por Giovanni Solari en 1463 y transformada en 1492 por Donato Bramante. En una pared del refectorio del antiguo convento junto a la iglesia, se encuentra la pintura de La Última Cena, obra maestra de Leonardo da Vinci. La Última Cena de Leonardo da Vinci. Castillo Sforzesco. Fue comenzado por los Visconti en la segunda mitad del siglo XIV y continuado en el siglo siguiente por Francesco y Sforza, señor de Milán. Las obras las dirigieron Giovanni da Milano y Filarete, que edificó la torre de entrada. Posee un museo con importantes obras histórico-artísticas. San Ambrosio.
Basílica fundada por San Ambrosio en el 386, con 3 naves sin transepto, estructura que conserva en gran parte actualmente, a pesar de las reconstrucciones de los siglos IX-XII, que la convirtieron en un modelo de arquitectura lombarda. Cementerio monumental. Un cementerio de 250.000 metros cuadrados construido entre 1863 y 1875 donde descansan los restos de ilustres milaneses. Una visita obligada por su singularidad y espectacularidad. El antiguo Ospedale Maggiore, tradicionalmente llamado Ca' Granda, es decir, Casa Grande, está en el centro de Milán, y fue diseñado para albergar el principal hospital de la comunidad. La mayor empresa emprendida en el siglo XV, se realizó por encargo de Francesco Sforza en 1456 y fue diseñado por Antonio Averlino. Filarete. Se trata de uno de los primeros ejemplos de la arquitectura del Renacimiento en Lombardía. Los rascacielos. El rascacielos Pirelli, construido en 1959, tiene 127 metros de altura. El Palazzo Lombardia, inaugurado oficialmente en 2011, llega a los 163 metros y la Torre Unicredit, completada el 15 de octubre de ese mismo año, es el edificio más alto de Italia con 231 metros. Parque della Vettavia. El parque, en italiano, Parco della Vettavia, y es el punto verde urbano más grande de la ciudad. Si caza en el casco viejo de la capital lombarda, en la base de la Fundación Prada. Parque Sempione. El parque, en italiano, Parco Sempione, es un espacio verde urbano que se halla en el casco antiguo de la capital lombarda, al lado del castillo sforzesco. En este parque se encuentran el Palacio de la Triennale, el Arco della Pace, la Arena de Milán y la Torre Branca. Entre otras cosas, la ciudad es famosa por el tradicional dulce navideño llamado panettone, su cotoletta alla milanese, filete de carne empanado y frito, y su risotto alla milanese, arroz a la milanesa, cocinado con azafrán. El Palacio Brera, sede de la Pinacoteca de Brera y de la Academia de Bellas Artes de Brera. Milán fue también la cuna del movimiento fascista, que fue fundado el 23 de marzo de 1919 con el nombre de Movimento dei Fasti di Combattimento. Además, el primer programa del movimiento fascista fue en la Piazza San Sepolcro. Benito Mussolini dando un discurso político en la tribuna de la plaza principal de Milán en mayo de 1930. Pese a ser considerada la ciudad emblema de la resistencia, Milán fue capital de la República de Salò, el último reducto del gobierno fascista. El 25 de abril, fiesta nacional italiana de la liberación de la ocupación nazi y del régimen fascista, celebra la sublevación general partisana ocurrida en dicho día de 1945 y que supuso la liberación de la ciudad tras la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad del siglo, Milán fue uno de los motores de la reconstrucción industrial y cultural del país. En Milán se produjeron algunas de las mayores manifestaciones y enfrentamientos derivados del 68 italiano y también fue testigo del primer episodio de la llamada Estrategia de la Tensión, la masacre de la Piazza Fontana del 12 de diciembre de 1969. En el último cuarto de siglo la ciudad ha sido, en lo bueno y en lo malo, el centro de la política italiana con la subida al gobierno de la clase dirigente milanesa del sí guiada por Bettino Craxi al gobierno italiano, seguida del escándalo de Tangentopoli y más tarde con la llegada al gobierno del empresario milanés Silvio Berlusconi, que lideró una coalición de centro-derecha.